Continuamos con este segundo estudio a los hermanos de León y leemos, oramos y empezamos. La lectura empieza en Apocalipsis capítulo 4 y continuamos con el tema de la majestad de Dios. La majestad de Dios, y vamos a leer aquí en Apocalipsis 4 cómo el centro de la historia es un trono, y por eso la importancia de estudiar la majestad de Dios: rey, reino, súbditos, leyes, gobierno, control, ejército, etcétera, etcétera, para que todas estas palabras que en nuestra cultura mexicana no estamos muy acostumbrados, entendamos que Dios es un rey, que tiene un reino, pero sobre todo que se sienta en un trono, lo que llamamos en nuestras predicaciones el cuarto de control. Y es increíble ver cómo en el centro del universo hay un trono, y la persona que está allí es un rey excelso, sublime, majestuoso, vestido de gloria. Vamos a darle lectura, leemos, oramos y empezamos. Dice Apocalipsis 4, versículo 1: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos. Eterno Rey de la eternidad, por los eternos méritos de tu majestuoso Hijo, elevamos nuestra oración para una vez más suplicarte, pedirte, rogarte que quieras iluminar nuestra mente, corazón y alma para mostrarnos la gloria de tu trono y entender que no hay centímetro cuadrado en el universo que no suceda algo ahí sin que salga desde el trono en el que tú gobiernas a este universo. Es tan difícil comprender
todo esto viendo la inmensidad del universo, pero por la fe creemos que así es como sucede, y te rogamos que tu palabra, este capítulo 4, nos haga hacer una visita guiada alrededor de ese trono, lo que representa, lo que significa para nosotros y para la historia. Te suplicamos tu bendición por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando se toca en una iglesia el tema de la adoración, si la persona no tiene un concepto bíblico de el que está sentado en el trono, esa persona va a entender que la adoración es fingir respeto, porque no entiende la magnitud del peso de la persona que está sentado en ese trono, y va a fingir, va a crear un personaje así tipo farisaico, así de mucho respeto, pero en el fondo no respeta a ese Dios. Cuando una persona empieza a conocer la gloria de la majestad y del Rey de la eternidad, cae desintegrado, hermano. O sea, la primera reacción no es postrarse, la primera reacción es así, ¡ay! Impresionante, porque nadie tenemos una idea de la gloria de ese Dios. Hubo un profeta, hermanos, hubo un profeta que había pasado a través de varios reyes ahí de los judíos, y que un día tuvo una visión de un Dios sentado en su trono, en Isaías capítulo 6, y el profeta Isaías, no, después de contemplar esa visión, ¿qué dijo? ¿Cayó postrado? No, dice, ¡ay de mí! O sea, hubo un mini proceso de desintegración. Eso es lo que empieza a pasar en un arminiano, ¿sí? que tiene un Dios chiquito, un Dios pusilánime, o en alguien que no conoce la Biblia. O sea, ¿qué? ¿De quién me estás hablando, Willis? ¿No? Del Dios de la gloria, ¿no? Y se queda, hermanos, vamos a ver rápidamente de entrada 6 personas desintegradas de conocer al Dios de la Biblia. Por eso quiero empezar con esos desintegrados, porque dentro de ti va a haber así una reacción de, ay, no, pero es que ese Dios exige mucho. No, es que ese Dios, ay, como que intolerante. Ay, ese Dios no es nada permisivo. Como que no me agrada mucho. Yo soy dispuesto a vencer a Dios porque me deje aunque sea, me permita un pecado de los 10 mandamientos, ¿no? No, hermanos. Por eso hay una desintegración a uno como cristiano, a uno como papá, porque uno ve a sus hijos y dice, ¿qué les va a pasar a mis hijos, no? ¿Qué les va a pasar a mis hijos? Uno ve a su cónyuge y dice, ¡ay, es que mi cónyuge se rebela contra Dios en tal y tal cosa, y el pastor dijo que Dios es intolerante, ¿no? Y esto pasa con nuestros padres. Mi papá se está rebelando contra Dios, mi mamá también, ¿no? Y empieza esta angustia hacia la gente que no conoce al Dios de la Biblia. Pero, hermanos, estos 6 desintegrados son personas que tuvieron un encuentro con el trono de Dios. O sea, no fue con una iglesia, un pastor, un seminario. No. De pronto fueron enfrentados al trono de Dios. Rápidamente empezamos con el más obvio. Isaías capítulo 6. Un hombre, un profeta de mucho renombre, de mucho prestigio, donde es enfrentado al Dios de la Biblia. La lectura es superficial porque el centro es el Apocalipsis capítulo 4. ¿Sí? La lectura es superficial, la explicación es superficial, pero vean ustedes, Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si le cae un rayo a este hombre, no hubiera sido tan impresionante como lo que en ese momento vio. Desintegrado. O sea, hermanos, de verdad, cuando a una persona le empezamos a compartir al Dios de la Biblia, se empieza a asombrar. ¿A poco sí es cierto? ¿A poco hay una persona así? ¿No? Pregunta. El Dios de la Biblia, el Dios de la majestad, el Dios de la realeza, ¿es el Dios del catolicismo romano? No, hermano. ¿Es el Dios de los testigos de Jehová? No. ¿Es el Dios de los mormones? No. ¿Es el Dios de los aztecas? Hermanos, o sea, de verdad, cuando tu iglesia, este Dios es el Dios de tu iglesia, es el Dios de la Biblia, es el Dios de tu corazón, es el Dios de tu casa, a Él lo honras. Por eso es que ya no es tan fácil pecar enfrente de Él. Por eso tenemos que mortificar nuestro pecado, porque ya empezamos a entender que el pecado es una rebeldía, un desafío a Dios. ¿Cómo yo voy a competir con Dios? No, no, no. Por eso aquí este hombre cae desintegrado. ¡Ay de mí! En la Biblia hay 2 frases que se entienden claramente: las oráculos de maldición y oráculos de bendición. Los oráculos de bendición es donde el hombre invoca una bendición hacia la persona, y los oráculos de bendición empiezan con: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿no? Bienaventurado. Ese es un oráculo de bendición. Pero los oráculos de maldición, donde se invoca que caiga una maldición, es: ¡ay! ¡Ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno! ¡Ay de los que se pasan toda la noche embriagándose! ¡Ay! ¿No? De tal manera que se invoca una maldición sobre esa persona. Y aquí el profeta Isaías dice: ¡ay de mí! O sea, es como si él mismo invocara una maldición, ¿no? O sea, estoy perdido. Todo lo que Dios es y todo lo que yo no soy. Es impresionante en ese momento, por contraste, ¿no? Todo lo que Dios y todo lo que yo no soy. Job, este hombre que lo hemos estado mencionando, Job, ya al final de su libro, después de que Dios lo sienta, dice: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le hace muchas preguntas. Job termina diciendo en el capítulo 42, versículos del 1 en adelante, ya que Dios termina de hacerle las preguntas, vean ustedes la conclusión de Job. Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, omnipotente, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. ¿Qué? ¿Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal diciendo eso? ¿De oídas te había oído?
O sea, hay niveles, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Otro desintegrado. Vamos ahí en el libro de Hechos, cuando me tiran del caballo al apóstol Pablo. No, ahí lo tiran del caballo en Hechos capítulo 9, sí, y de versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No, o sea, ese perseguidor de la iglesia, ahora dócil, sujeto, sumible, débil, sujeto, sumiso, humilde, obediente y entregado. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Desintegrado. En el libro de Lucas capítulo 5, cuando Cristo le dice a Pedro que le va a hacer pescadores de hombres, antes de eso, ¿qué pasa? Antes de eso, dice, Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. Cayó de rodillas. O sea, estoy enfrente de alguien divino, alguien celestial. Él es todo lo que yo no soy. Él es santo, yo soy pecador. Otro que es desintegrado ante la presencia de un ser celestial, divino y eterno. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice: Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Otro desintegrado. Hermanos, si tú te sientes leyendo la Biblia destruido, pisado, te sientes piojo, polvo, lo que sea, vas bien, no te preocupes. No, o sea, no es que se ataque tu autoestima, es que esa es la verdadera autoestima delante de Dios. No somos nada. Y así, hermano, Pedro, Isaías, Juan, Job, Pablo,
Pero vamos a ver a otro más. En Daniel capítulo 4. Son pasajes que ustedes ya conocen. Son muy populares estos pasajes. Y Daniel capítulo 4 nos muestra cómo el juicio que cayó sobre Nabucodonosor, ¿saben por qué cayó ese juicio sobre ese hombre? Bueno, por no reconocer la soberanía de Dios. 3 veces, y yo se lo compartí a ustedes en algún estudio, Dios generalmente dice, con una sola vez que diga la cosa es suficiente. Cuando la repite 2, está afirmando. Pero cuando la repite 3, es algo sobrenatural, es algo súper importante, y Dios le manda a un pastor, un maestro de la Biblia, Nabucodonosor, que le enseña 3 veces que el cielo gobierna. En el capítulo 4, en el versículo 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. En el mismo evento, capítulo 4, versículo 25 al final, hasta que conozcan que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Capítulo 4, versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. 3 veces le dice lo mismo al hombre más poderoso del mundo. Versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, o sea, tardó 1 año en que Dios esperó, no hubo ninguna reacción de este rey, y al año, ¿qué creen? Dice, versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, vean ustedes ahí, yo niego, no, mi supuesto valor, mi supuesta superioridad, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Qué es lo que tiene que entender? Que hay un trono, y ese trono es el que gobierna, y tú ni yo estamos sentados ahí. Ese es algo que tienes tú que entender, hermano o hermana. Tú no estás sentado allí. Hay un Dios sentado, entronizado, y Él es el que manda. Entonces, lo que les decía yo, una de las tantas definiciones del pecado, Dios ha mostrado su voluntad, su ley, sus mandamientos, y el hombre es súbdito, está subordinado. Pero cuando el subordinado se quiere poner arriba de Dios, esta es la esencia del pecado. Un desafío a Dios, una rebelión contra Dios. Voy a hacer mi voluntad, tu voluntad no me interesa. Y esa persona ya está muerta, ya está muerta. No puedes vivir en un universo donde hay un trono que gobierna. Por eso dice 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves.
Mas al fin del tiempo, vean ustedes al desintegrado, mas al fin del tiempo, ¿de cuál tiempo? De los 7 años. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Desde el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Otro desintegrado. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un momento en que sufrimos esa desintegración. A mí me pasó, así nada más un minuto nada más, a mí me pasó hace muchos años, estudiando la soberanía de Dios. Fue tan fuerte, fue aplastante para mí, pero aplastante, que me quedé estupefacto, y lo único que pude hacer fue hincarme en esa sillita, en esa mesa, y ahí postrado, pedir perdón, ¿no? Porque no conocía al Dios de la soberanía. Es aplastante esto, y a cada uno de ustedes que no conocemos a Dios, en su momento va a suceder, ¿sí? Porque no puedes caminar en esta vida pensando que es Diosito, Chuchito, el jefe, no, Él es mi amigo Jesús, no, hermanos. O sea, fíjense, esto, paréntesis. Cristo, dije, los llamaré amigos, ¿no? Pero pregunta, si somos consistentes, ¿puedes tratar al Rey como tu amigo? Él sí puede tratarte como un amigo, pero tú a él, ¿qué pasó? A ver, Puñito, ¿qué? Sacarrácate de aquí, o sea, ¿cómo que Puñito? No somos iguales, ¿no? O sea, esos cantos de que Jesús es mi amigo, ¿no? O sea, hermanos, yo te recomiendo que seas más consistente con la majestad y la realeza de Dios. No malinterpretes la amistad con Él. Él sigue siendo el Rey soberano. ¿Sí? Entonces, regresamos al tema, cerramos el paréntesis. No quiero abundar mucho en ese punto. Aquí estamos hablando de que ese trono vestido de majestad, de soberanía, de realeza, y vamos a hacer un acercamiento al que está sentado en el trono, y vamos a Apocalipsis 4 para ir viendo cómo ese trono gobierna la historia del universo. De ese trono salió la decisión de crear lo que está creado. De ese trono salió la decisión de hacer un plan, un pacto, criaturas humanas, cielo, espacio, galaxias, Pléyades, cometas, sistema solar. De ese trono salió la decisión de elección, reprobación, hombres, mujeres, reino animal, reino vegetal, reino marino, reino humano. De ese trono ha salido la configuración de las más de 100 elementos de la tabla periódica. De ese trono salió el diseño, la energía, la materia, la vida, salió el movimiento, salieron las leyes. De ese trono ha salido todo lo hipercomplejo que hay en este universo, la vida, la salvación, la cruz del Calvario. Ese trono está lleno de grandeza, lleno de sabiduría, lleno de poder,
Y nada más mirar a ese trono nos pasaría lo mismo que al profeta Isaías. Porque ese trono y el que está sentado allí es el motivo de la verdadera adoración. No hay adoración verdadera sin un conocimiento del que está sentado en el trono y de lo que significa ese trono. Ese trono es de juicio, de gracia, de consolación, de perdón, de gobierno, de control, de soberanía. Ese trono representa toda la grandeza de lo que Dios es. Por eso no puedo mirar a ese trono como lo miraríamos a un trono humano. Es una simple silla, no humana. Ese trono es la misma esencia de Dios. Y por eso la pregunta es, ¿en dónde mandó a hacer Dios ese trono? Es una figura, hermanos, que Dios nos está hablando con palitos y bolitas para que entendamos que en nuestro universo hay un lugar donde se cita un rey. Bueno, entonces Dios usa la figura de trono para que entendamos que Dios está sentado en un lugar de gobierno que a nuestro lenguaje humano terrenal sería un trono. Por eso, la invitación, más que a un estudio bíblico, yo los invito a que ustedes, oye, te invito a estudiar el trono de gobierno de Dios. ¿Qué? ¿A un estudio bíblico? Sí, pero ven, te invito a que conozcas el trono de donde salen todas las decisiones del universo, ¿no? Y supliquemos porque Dios ilumine tu entendimiento, tu comprensión, tu mente, ¿no? Para que veas los dos objetos más importantes del cristianismo. El primer objeto más importante es la cruz de Calvario. Y el segundo es el trono. La cruz de Calvario para que conozcas la salvación y el trono para que conozcas quién manda. Ve a la cruz, ve al trono y hermanos, de veras no se tarden. Es la oportunidad es donde Dios te llama, ven a conocerme, ven a adorarme, ven a postrarte de corazón, ven a reconocer que eres polvo, ¿sí? Por eso es importante, porque algún día, enfrente de ese trono, así los pongo chiquitos, millones de seres humanos se enfrentarán con el que está sentado en ese trono, en el día del juicio final, ¿sí? Entonces, este trono asombra, dice Job, es una majestad aterradora, porque te impresiona su grandeza, su supremacía, su poder, que veas aquí billones de ángeles que lo adoran, billones de ángeles que le cantan, y tú ahí que te des cuenta que tú todo lo negaste su existencia, que te rebelaste, y cuando veas tú todo eso, es donde se vuelve terrible su majestad. Porque te va a hacer chiquito, te va a hacer pedazos, te va a quebrantar, te vas a romper. Por eso, medita bien en tus caminos, hermano. Porque aunque mueras, algún día resucitarás, te enfrentarás a Él. La sangre de Cristo no significó nada para ti. La Biblia, las iglesias, la verdad, el Evangelio, no significaron nada para ti. Derrochaste tu vida, viviste como si Dios no existiera, ignoraste su majestad, ignoraste el lugar donde puedes ser salvado, ignoraste el lugar que te gobernaba. ¿Qué esperanzas hay para una persona así?
Esta es la vida real. Ahorita vamos a hablar mucho al respecto. Por eso, les ponía el dibujo de arriba. No soy buen dibujante, pero esto es lo que en aquella época era un reino, una ciudad fortificada, el puente llevadizo, luego acá el foso de los cocodrilos y la gente viviendo aquí en ciudades amuralladas. A ver, quiero que veamos esto. Un reino, un palacio, una torre, el palacio donde vive el rey, y ese rato decíamos que es un rey que tiene un reino, que tiene un trono, que tiene su ley, que tiene su gobierno, que tiene su ejército, ¿sí? Etcétera, etcétera. A ver, aquí en el Palacio Real está ese trono. Resplandece. Bien. Pregunta. ¿Todo este reino está controlado por ese trono? ¿Todo lo que se haga en este reino nace de aquí? ¿Esta es la voluntad de ese rey? ¿Aquí en este lugar gobierna su ley? Bueno, ahora imagínense otro reino. Aquí está la bandera. Está el palacio de gobierno. Y este es el reino del pecado. La Biblia habla de dos reinos. El reino de Dios, el reino del pecado. ¿En dónde naciste tú y yo? ¿En dónde nacimos? Dijo el otro. En el reino del pecado. Aquí estábamos tú y yo. ¿No? Y de este reino salió el hijo del rey. Para venir al reino del pecado y traer la cruz. Todos aquellos que de este reino del pecado renuncien a este reino del pecado, y ya lo entendimos, solo por gracia, porque nadie puede renunciar a este reino voluntariamente, tiene que ser escogidos, predestinados, la gracia salvadora tiene que venir a ellos, serán llevados a vivir en este reino, en el reino de Dios. Por eso, esta persona con su nuevo hombre ya regenerado, ahora él es mandado, controlado por el trono de este reino, ya no del reino del pecado, ya no. Hay un divorcio completamente con el reino del pecado. Todo eso está explicado en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Y este reino del pecado ya no gobierna sobre él. Ahora está aquí. Vamos a poner aquí su aureola, ¿no? Viviendo recta y santamente. Por eso este ejemplo tan un poquito absurdo en el pizarrón es la ilustración de que en este reino, el trono de este reino es el cuarto de control que gobierna todo este reino. Y a esta persona
los que ya vivimos en el reino de Dios, tenemos que enseñarle que en este mundo Él es el que gobierna, manda, controla y dirige. ¿Qué es la iglesia? Una de las tantas definiciones es el lugar que Dios creó para que nos enseñen que Dios gobierna, que conozcamos su majestad, que produzca en nosotros una verdadera adoración. Y la verdadera adoración, hermanos, es obediencia activa. Entre más obedeces a ese rey, entre más te sometes, entre más, como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿No? Va a haber una disposición a obedecerle, y esa persona que obedece más y mejor, más y mejor, más y mejor y de mejor calidad, y lo obedece ya más con sus pensamientos, lo obedece más con sus sueños, lo obedece más con su voluntad, con sus conductas, con sus palabras, con sus pensamientos. Eso es adoración al Dios de la Biblia. La adoración está entre semana, hermanos. Y el domingo nos juntamos todos para darle adoración al Dios de la Biblia. Pero Dios sabe en qué condiciones llegas tú a la iglesia. Todos los días viendo pornografía, todos los días odiando, envidiando, murmurando, comiendo gente, todos los días rebelándote contra Dios, una esposa insujeta, insubordinada, un esposo golpeador. Hermanos, o sea, la verdadera adoración es una vida de obediencia, de consagración, de servicio, de devoción, donde el domingo aparto un tiempo para mostrarle, junto con mis hermanos redimidos, lo que Dios significa para mí. La adoración no es el domingo, hermanos. Ese es el resumen. Por eso yo soy gobernado por ese trono, por el que está sentado en el trono y por su ley. Y para poder hacer eso tengo que tener conocimiento de sus atributos, de su gloria, de su carácter, de su naturaleza, de sus propósitos, de su evangelio. Por eso, cuando empieza el cristiano a vivir en el reino de Dios, se da cuenta que toda la historia, hermanos, toda la historia, el centro de la historia es la cruz de Calvario, pero detrás del Calvario hay un trono que predestinó también la cruz de Calvario. Entonces, la historia de la humanidad dividida por la cruz de Calvario no la escribe el hombre. La historia de la humanidad ya está escrita. El Dios de la Biblia es el Dios de la historia, ya la escribió, ya sabe cuándo va a venir los tiempos finales, los últimos tiempos, los tiempos del anticristo. Dios ya sabe cuándo van a empezar los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, cuándo empezará el día del juicio final. La historia ya está escrita y fue escrita en el trono, hermanos. O sea, nos toca vivir en papel, en el tiempo. Por eso uno de los libros que más he predicado es el libro de Eclesiastés, en los 38 años que tenemos como cristianos. Y el libro de Eclesiastés me fascina porque dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Qué? ¿Ahí hay 2 tiempos? Sí, hay 2 tiempos. Todo tiene todo su tiempo debajo del sol y todo lo que se quiere. Se trata de que en el tiempo de Dios tú coincidas con el tiempo. Dios te va mostrando muchas evidencias de que es el tiempo de que te cases, es el tiempo de que tengas un hijo, es el tiempo de que inviertas, es el tiempo que ya te entregues a Dios. Dios te va mostrando eso. De tal manera que en los tiempos del trono ya está la historia escrita. Dios sigue en el trono reinando, gobernando, controlando, dirigiendo, ¿sí? Es un trono de autoridad, de supremacía, es un trono de soberanía.
Díganme ustedes si hay algo fuera de ese trono que pueda afectar la historia del universo. ¿Hay algo que puede impedir la voluntad de que lo que salió de ese trono se pueda impedir? ¿Alguien puede impedir eso? No, hermanos. ¿Por qué? Vean ustedes. Porque aquí hablando del reino del pecado, y pongo el reino del pecado, no pongo el reino del diablo. Fíjense, porque el diablo es un esclavo más del reino del pecado. Ojalá y puedas comprender esto. Este mundo no está bajo el gobierno del diablo. El diablo no es omnipotente, omnipresente. O sea, aclaro, no está bajo el gobierno totalitario del demonio. El demonio sí gobierna las tinieblas, pero él es el súbdito del reino del pecado. Aquí hay dos confrontaciones. Hay una confrontación entre el rey de la eternidad y el rey del pecado. Y el principal súbdito del reino del pecado es Satanás. Él es un esclavo más. Él es el principal esclavo del pecado. Y él pareciera que es el que tiene el control. Yo tengo una pregunta. Cuando en las iglesias que practican la liberación, cuando vamos a llamarle exorcizan a una persona, y vamos a suponer que sí le sacaron el demonio, no, ya el demonio, no, ya dice, hoy se pusieron bien bravos, ¿no? Oye, ya mejor ahí lo dejamos, dice, vamos a suponer que se va el demonio, ¿no? Pregunta, ¿sigue siendo esclavo del pecado? ¿La persona sigue siendo esclavo del pecado? ¿De qué lo liberaron? ¿De qué lo liberaron? O sea, sí me explico, hermanos. Yo sé que va a decir, ay, el pastor está diciendo una herejía. No, hermanos. El reino del pecado tiene su principal publicista, el demonio. Porque el pecado hace que peques. Y el demonio viene a hacer que peques más intensamente, más frecuentemente y más depravadamente. Es el reino del pecado, no lo que enseña Romanos capítulo 6, no, Romanos capítulo 5, el reino del pecado. El pecado entró por un hombre y a todos pasó la muerte y a todos pasó la condenación. El reino del pecado. Por eso, esta persona que vivió siempre bajo el reino del pecado, que se ha llevado al reino de Dios, es importante que tú te sientes con esa persona, hermanos, y empieces a explicarle esta descripción de Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? Donde menciona el trono de Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra trono? ¿Cuántas veces? Al que está sentado en el trono. Y esta descripción celestial ante nuestros ojos, la pregunta que tenemos que hacer primero es, ¿lo comprendemos? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque este capítulo nos contesta dos preguntas que a veces el ser humano hace. Número uno, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? O sea, cuando pasa una tragedia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está Dios? Bueno, ya sabes dónde está. En su trono. ¿Y qué está haciendo? Gobernando. ¿Todo? Todo. Hermanos, no pretendamos entender todo lo que Dios hace y por qué lo hace. Tendríamos que ser Dios nosotros. Porque aquí la pregunta es, ¿Dios estuvo involucrado en el flamazo allá de México?
Dios estuvo involucrado, o a la mera hora, Señor, ¿qué pasó? ¿No sabes lo que acaba de pasar con una pipa? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Eso pasa en el trono? Vamos a leer un versículo que posiblemente los tire de la silla, ¿sí? Les pido que se lo lleven. Ahorita lo vamos a leer, voy a hacer una explicación muy superficial. Es tema de un sermón. Está en Amós, capítulo 3. ¿Sí? El terremoto del 85. La destrucción de las Torres Gemelas. Los maremotos, los tsunamis, los huracanes. Los que murieron. Los mineros que quedaron sepultados. Vean ustedes. Amós 3:6. Repito, vamos a dar una explicación muy superficial, pero el que guste, con mucho gusto, nos apartamos para explicarlo. Dice Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? El que pretenda entender a Dios, hermanos, Dios nunca se equivoca, pero nuestra mente limitada, finita, ok, yo sí entiendo, pero ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué? ¿No? ¿Quieres volver a levantar la mano? ¡Sí! ¿Por qué? Bueno, quiero decirte algo. En los 38 años que tengo como creyente, es una pregunta que nunca te va a contestar Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿O Dios está obligado a dar razones de por qué lo hace? ¿Por qué? Es una pregunta muy atrevida. Posiblemente haya respuestas si tú preguntas ¿para qué? Pero que, hermanos, el por qué, fíjense, cuando tú dices, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo permitiste? Es como si tú metieras tu mano al tercer cielo, agarraras del cuello a Dios, lo bajaras, lo sentaras ahí. ¡Explícame! ¿Qué hiciste? El gusano sintiéndose con la autoridad de tratar así a Dios, el gusano. No, eso solamente acontece con tu Diosito arminiano. No, hermanos. El verdadero creyente calla y espera. Si Dios quiere contestarle. Que en la mañana no dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase no, mejor voy hasta el final, ¿verdad? Me voy hasta el final. Hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. ¿Qué te va a decir Dios? Hice mi voluntad. Tú no entiendes, ¿no? Había un propósito con cada persona. Es que no entiendo, ni vas a entender, hermano. Hermanos, si a un niño de 4 años le explicas una división, te va a entender. Una raíz cuadrada te va a entender. Hermanos, a veces cuando tenemos 80 años entendemos muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aunque Dios nos explicara, no entenderíamos, hermano. Por eso, esta visión del trono de Dios es increíblemente impresionante, porque empieza a describir al que está sentado. Dice el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, las piedras preciosas de más valor. Las piedras preciosas de más valor. Él está adornado. Y estoy convencido que en el universo celestial hay cosas 1,000 millones de veces de más valor, pero usa las cosas que en nuestro planeta son de gran valor. Por eso,
piedras preciosas. Cristo es precioso. O sea, no es la belleza, porque posiblemente el verde esmeralda no es un color que te guste. Pero ¿qué crees? Tiene un valor en el mercado increíble. Ese es el valor, no es la hermosura, es el valor de la persona. Y dice que había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Este arco iris no es más que el Dios que está sentado en el trono, es un Dios de pactos. 7 pactos hay en la Biblia, y lo más terrible es que Dios no tiene relación con alguna persona si no está en pacto. Y Dios ha dejado fuera a todos aquellos pueblos y naciones con las cuales Dios no ha hecho pacto. ¿Había un pacto en Edén con el hombre? Sí, la Biblia dice que era un pacto adámico. Hay un versículo donde dice que la Biblia que había un pacto con Noé. Segundo, ¿había un pacto con Noé? Sí. Dije Noé, no. Había un pacto con Adán, que dice que había un pacto entre Dios y Adán. Segundo, ¿Dios hizo un pacto con Noé? Sí. ¿Había más involucrados? No. Todos los demás pueblos fueron pasados por alto. Después Dios hizo un pacto con Adán, con Abraham. Descendencia, tierra, herencia. Y solamente a él y a su pueblo, y todos los demás pueblos fueron pasados por altos. Hubo un pacto con Moisés, el pacto de la ley, solamente con el pueblo, y nadie estaba en ese pacto fuera de Israel. Después hubo un pacto con la descendencia del rey David. Dios prometió que de la descendencia del rey David iba a venir el Mesías. Y ahí vino, pacto davídico. Luego el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y dice Hebreos 13, el pacto eterno de redención. 7 pactos. Y el arco iris es una figura sintetizada de que Dios está alrededor, está en el centro de los pactos. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos? Bueno, es la iglesia. 24 es el múltiplo de 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 y 12, 24. 24 es el número de todos los elegidos, de todos los predestinados. Ahí estaban. Ellos son una representación de todas aquellas personas escogidas por gracia, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Con coronas de oro en su cabeza. La corona era la recompensa para todos aquellos que eran atletas de alto rendimiento en las Olimpiadas. Y cada creyente es un pequeño atleta, es un pequeño maratonista que va corriendo para buscar la corona, y son coronados como vencedores. No dice 7 veces en las 7 iglesias de Apocalipsis, el que venciere, no, yo lo sentaré en mi trono. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, puros bichitores, no. Por eso todos son coronados. ¿Por qué? Pero hermanos, que yo siento que a veces no soy vencedor. A ver, escucha. Tenemos una victoria imputada. Por favor, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Sí? Nada más, no tenemos el tiempo para explicar abundantemente esto, nada más quiero hacer la referencia. Apocalipsis 12, versículo 11, dice: y ellos, hablando de los creyentes predestinados, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. ¿Cómo? Es la victoria de Cristo en la cruz de Calvario, que me fue acreditada, transferida a mí, a mi cuenta, y por eso tienen las coronas de oro, como ya galardonados. Dice 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno,
salían relámpagos y truenos y voces. Este es el timbre terrenalmente de la voz de Dios. Dice, voz de Jehová, así como retumba un relámpago que cae a 2 metros de ti, que te quedas sordo mucho tiempo, ¿no? El timbre, la voz, la magnitud que rompe las barreras de los decibeles, así habla Dios. Ese es el tono normal de Dios. ¿Y cómo lo describe la Biblia? Relámpagos, truenos y voces. Dios hablando. Entonces, ¿cómo es la voz de un Dios entronizado, eterno, soberano? Bueno, lo más fuerte para un ser humano en esa época era un trueno. Y dice, y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es el Espíritu Santo. Algunos dicen que son las 7 iglesias, ¿no? Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. La primera es, dice, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en el libro de Isaías dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, sino que arrojan heno, lodo, hojarasca. O sea, ¿qué es lo que una playa bien barrida al siguiente día tiene que volver a barrer? ¿Por qué? Porque arroja toda la basura del mar. El mar arroja la basura. Entonces, ¿qué es esto? Es la representación de personas que ya están en paz, que ya no pelean con Dios, ya no pelean con su prójimo, ya no pelean con sus hijos, ya no pelean con su jefe, ya no pelean con sus compañeros de trabajo, ya no pelean. Es un mar, dice aquí, de cristal. No hay olas, no hay revolcaderos, no hay tsunamis. No, hermanos. Es la diferencia de los dos tipos de mar. El mar en tempestad de los impíos y el mar que está enfrente de Dios. Dice, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Para nosotros esto es así como monstruoso, ¿no? No, es que un ser así, ¡ay! No, hermanos. Recuerda que la belleza para Dios, a lo mejor para ti no es belleza. Pero aquí estamos hablando de seres que tienen la inteligencia de un hombre, la fuerza de un león, la mansedumbre de un becerro, la velocidad de un águila. O sea, como en un ser se convergen estas aptitudes. Dice, y estos seres están día y noche diciendo, Santo, 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 el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El atributo más exaltado en el universo, la santidad de Dios. Dice, versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 3 cosas hacen los 24 ancianos, 3. Número 1, adoran. Dice versículo 10, adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas. ¿Por qué echan sus coronas? Hermanos, todas las buenas obras que hicimos, todas las buenas obras que hicimos, todas las buenas obras del apóstol Pablo, todas las buenas obras de los apóstoles, todas las buenas obras de hermanos importantes en los últimos 20 siglos, escuchen, todas esas buenas obras ya estaban predestinadas. Por favor,
Efesios 2, del 8 al 10, por favor. Vamos a darle lectura. Si todas esas buenas obras ya estaban predestinadas, entonces, ¿de qué me puedo gloriar? Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por gracia. ¿No? 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso versículo humillante. Qué hermoso. ¿Por qué? ¿Quién se puede gloriar? Ah, hermanos, que yo fui un super ganador de almas. Ya estaban predestinadas. Es que yo fui super pastor. Igual. No, es que yo fui profeta, apóstol, ¿no? Ya fue predestinado. ¿De qué te glorías? Preocúpense, hermanos. Preocúpense. Si hay obras predestinadas para ustedes y no las están haciendo. Ándale. Te la pasas aquí un mes en el año y 11 años no. Es que en el mar la vida es más sabrosa, estás ahí, ¿no? Híjole. Ay. Por eso es que ellos agarran, dicen, es que esto no me lo gané. Dios en su misericordia y en su justicia, porque las coronas, hermanos, es una obra de la justicia de Dios. La justicia, un día lo vamos a estudiar aquí también, la justicia recompensa el bien hacer. Por eso hay monumentos, por eso hay calles con el nombre de un héroe de la revolución, algunas colonias, algunas avenidas de presidentes, en un reconocimiento de la justicia y de recompensar el bien. Pero también la justicia castiga el mal. La justicia está obligada a recompensar el bien. Les he platicado a ustedes de un policía que frustró un asalto en un banco en Querétaro y el mismo gobernador le perdonó la deuda que tenía con el Infonavit, se quedó con su casa. Porque fue generoso el gobernador. No, es una obligación de la justicia. ¿Cómo te sientes tú como papá y mamá cuando un hijo es bien obediente, sumiso, obedece, tiende su cama, no da guerra, buen estudiante, buen sobrino, buen nieto? Sientes que debes de darle algo. ¿Por qué sientes que debes de darle algo? Por la justicia. Por eso, en este caso, las coronas es la recompensa de Dios por su justicia. Pero ellos reconocen que la justicia está premiando lo que Dios predestinó. Por eso dicen, no, esto es tuyo, Señor. Lo único mío es mi pecado. Eso sí es mío. Eso sí lo hice yo. No, todo lo bueno que hay en mí es tuyo. Y todo lo malo que la gente conoce de mí, eso sí es mío. Lo único mío es mi pecado. Pero ya fue pagado en la cruz de Calvario. Por eso se quitan las coronas y se las ponen a él. Dice, regresamos a Apocalipsis. Versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Pregunta, ¿el trono de Dios es un trono teocéntrico o antropocéntrico? El púlpito de nuestras iglesias, ¿cómo tiene que ser? Cuidado, hermanos, cuando empiezan a exaltar al pastor. Cuidado, hermanos, cuando empiezan a exaltar al hermano que más da. Cuidado, hermanos, cuando empiezan a resaltar al hermano Richelieu, Pompidou, el hermano Ricky Ricón. No, hermanos. Hay muchas iglesias que se empezaron a desviar. Es que el fundador, es que él es el pilar de la iglesia, es que el hermano es omnipotente aquí. No, hermanos, al que necesitamos es a Dios. Si el pastor Humberto se tiene que ir, que el pastor Humberto ¡pum!, se vaya. Lo que me importa es que Dios no se vaya de esa iglesia. Él es el objeto de la adoración, Él es el pilar, Él es el fundamento, Él es el centro de la iglesia. Si se queda el pastor y se va Dios, lo perdiste todo. Pero si se va el pastor, pero se queda Dios en la iglesia, es suficiente. Es suficiente. Por eso, este trono es el centro de la iglesia. ¿Sí? Este trono es el efecto central donde todo lo que pasa en el universo, en el sistema solar, en las galaxias, en las Pléyades, en las constelaciones, en los cometas, todo viene de allí, ¿sí? Es el trono de Dios. Todo lo que sucede en este mundo, en la historia, está explicado en base al trono de Dios. Todo sale de allí. Por eso, pregunta, hermanos, ese trono, ¿qué papel tiene en tu vida? ¿No? ¿Qué papel tiene en tu vida ese trono? ¿Es un mueble? ¿Es algo decorativo? ¿Se ve bonito? Oh. Ay, es que yo vivo así en Sears. Bueno, en Liverpool. Hermanos, todo sale de ahí. El que hayas nacido, el día que tú y yo muéramos, va a salir de allí. El día que nazca tu nieto, tu nieta, va a salir de allí. El sexo de tu hijo salió de allí. Por eso, hermanos, vean ustedes la consistencia con lo que pasa en este mundo. Este trono es el objeto más atacado de la historia. El mundo caído ataca este trono. Ejemplo, ¿qué dice el ateísmo? ¿No hay Dios? Si no hay Dios, no hay ese trono. Si no hay Dios, no hay trono. Si no hay Dios, no hay ley. Si no hay ley, no hay delito. Si no hay delito, no hay castigo. Si no hay castigo, no hay infierno. ¡Qué rápido acabé con la existencia del infierno! Entonces me conviene pensar que no hay Dios, ¿no? Hermanos, ¿es así según la Biblia? No. El humanismo también ha tratado de derrumbar, destruir este trono. ¿Por qué? El humanismo dice, ¿sí existe Dios? Sí. ¿Sí existe Dios? Sí. ¿Tú crees eso? Dice el humanismo. Sí. Pero el hombre lo creó. El hombre, ¿no? Gloria al hombre en las alturas. ¿Así dice la Biblia? No. Gloria a Dios en las alturas. Pero ellos dicen, gloria al hombre en las alturas. Los hombres crearon a Dios y lo hicieron perfecto. No conoces la Biblia. El libro de la Biblia, nadie pudo haberlo escrito. Pero no es el tema. El punto aquí es el humanismo. ¿Sí? El humanismo dice que es el hombre el que está sentado en el trono. El hombre está construyendo inteligencia artificial.
El hombre es la respuesta del hombre. El hombre resolverá los problemas de los hombres. Este mundo será un mundo de amor y felicidad para los hombres. Este mundo, los hombres serán hermanos en el futuro. ¿No has leído la Biblia? Uno le dice a esas humanistas. No, la Biblia dice lo contrario. El mundo va a terminar en todos matándose, todos a todos. También otros que han tratado de decir que este trono no existe son los que creen en la suerte. No, es que a fulana ya ves cómo le va. El esposo que le tocó, es que tuvo mala suerte. ¿Quién está sentado en el cuarto de control? La suerte. Aquel le tuvo buena suerte y aquella le tuvo mala suerte. Porque si hubiera tenido buena suerte, le hubiera tocado otro esposo, otros hijos. No, hermanos. Entonces, ¿Dios no está en el cuarto de control? No, es la suerte. Otros dicen que no está Dios ahí, que es el Señor Destino. No, y te está pasando lo que te está pasando porque así lo dijo el Señor Destino. Que dices, quisiera conocer a ese Señor, ¿no? No, hermanos. Ateísmo, humanismo, suerte, destino. También hay otra posición que dice que aquí no hay nadie. Nadie. No cree en Dios, yo no creo en Dios, dice esa persona, yo no creo en Dios, no creo en nadie. Bueno, pero es que ahí está sentada la madre naturaleza. ¿Y quién embarazó? No, hermanos. La Biblia, de tapa a tapa, dice que hay el Dios majestuoso, sublime, glorioso, es el que está sentado en ese cuarto de control. Por eso, aunque no lo crean, ese trono es el lugar más bombardeado. Las feministas de ahora bombardean ese trono. Los que tienen desviaciones sexuales bombardean ese trono. Sí, hermano, por eso todos pretenden tener un conocimiento fundamental con el derecho de, ni siquiera han leído la Biblia, pero se siente con el derecho de decir, no existe ese trono, no existe. Todos estamos bajo las manos de la suerte, de la casualidad. Este mundo no tiene ningún plan. Este mundo no tiene ningún propósito. La vida no tiene sentido. La vida no tiene rumbo. El hombre solamente es un animal sofisticado. Y cuando se muere un hombre es como si se muriera un puercoespín. La tumba es su fin. ¿Vida eterna? No, esa es mentira. El cristianismo, la Biblia y todos esos pastores son mentirosos. Dios es un mito. Los hombres lo inventaron. Y cada vez lo pulen más a ese Dios y por eso se ve bien. Pero no, es el hombre que está sentado en el trono. Porque el hombre es su propio Dios. El hombre es supremo, es el arquitecto de su propio destino. ¿No lo han escuchado? Yo soy el arquitecto de mi destino. Pues ni a chalán llegas, mano, porque con la vida que tienes, no, la construiste bien mal, ¿no? O sea, si fueras arquitecto tendrías una vida ejemplar. Tu matrimonio sería una vida ejemplar. A tu esposa la tendrías como reina. Pero ni a chalán llegas, mano. Por eso, el ateísmo es un rechazo total a Dios. ¿Aceptarían a Dios si fuera débil, chantajeable, gobernable, controlable, que me diera permiso de tener 4 o 5 pecados dominantes? Ahí sí creería en Él y que me respete, ¿no? Hermanos, perdóname, pero la realidad más grande que hay en esta vida es la existencia de ese trono. La realidad de ese trono es la realidad más contundente que hay en este universo. Por eso, hermanos,
necesitamos enseñar a nuestros discípulos la existencia de ese trono. Que tu hijo, tu hija entiendan que hay un trono y alguien que está sentado en ese trono que te gobierna, te dirige y va a tomar tu desobediencia como una rebeldía contra su propio ser. Por eso, Dios es Dios y la Biblia es el libro de los derechos de Dios. Este libro, el libro de Dios, me dice que Dios tiene el derecho de gobernar, tiene el derecho de poner leyes, de legislar leyes, tiene el derecho de poner leyes, tiene el derecho de exigir obediencia a sus leyes y tiene el derecho de castigar la desobediencia de sus leyes. ¿Sí? Él tiene el derecho de llevar a cabo todos sus propósitos. Por eso, ese trono habla de un poder absoluto, de una autoridad absoluta, de una supremacía total. El trono le da los derechos a Dios. ¿Le rinde cuentas a alguien? A nadie rinde cuentas. Es un rey soberano. Él es la ley. Nadie por encima de él. Díganme quién está por encima de Dios. No existe eso, hermanos. Por eso, ¿cuál es tu posición en relación con ese trono? Si fuera uno por uno con ustedes, ¿cuál es tu relación con ese trono? 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 ¿Lo ignoran? ¿Son indiferentes? ¿Se rebelan? ¿Lo desafían? ¿Lo atacan? ¿Lo bombardean? Porque ese trono, hermanos, es el lugar más atacado. Hermanos, si vemos los intentos en la historia de grandes filósofos, pensadores, intelectuales, han intentado a través de sus declaraciones filosóficas de dinamitar ese trono, dinamitarlo, ¿sí? Derrumbarlo, bombardearlo. Intentos interminables han intentado quemar ese trono, sitiarlo. Cada generación están buscando cómo grafitear, atacar ese trono. Hoy, repito, muchos grupos en la sociedad con perversiones terribles atacando ese trono. Dios me hizo mujer, pero no estoy de acuerdo. Dios me hizo hombre, pero no estoy de acuerdo. Me rebelo contra él. Una guerra contra ese trono a través de la historia. Han tratado de quemar las puertas de ese reino. Han tratado de sitiar para ver si Dios se muere de sed. Hermanos, si ponemos atención a la historia, ¿cuántos ataques contra ese trono? ¿O te acuerdas cuando tú y yo éramos jóvenes y nos rebelábamos contra ese trono? Contra sus leyes, sus mandamientos. ¿Cuántas veces tu vida perversa, depravada, se rebeló contra ese trono? Sí. Entonces, hermanos, la verdad es que ese trono es la base de la verdadera ley. De ese trono surgen las verdaderas leyes. De este trono surge la verdadera justicia. De este trono surge la verdadera soberanía. De este trono surge la verdad verdadera. De este trono surgen todos los decretos. De este trono surge toda la providencia. De este trono surge la voluntad divina. Ese trono es la fuente de todo lo que Dios es, porque ese trono es Dios mismo. Esto es lo que tenemos que enseñar en las iglesias antes de otra cosa, para que, repito, si tú empiezas en tu iglesia con el trono de Dios,
y como efecto va a seguir cayendo las demás doctrinas. Y la gente va a entender, ah, caray, aquí no predican al Dios como me lo predicaban en otra iglesia. Ah, es que aquí sí ya te están predicando el Dios verdadero. Por eso, si empezamos a ver qué papel desempeña este trono del universo, qué papel desempeña este trono en tu hogar, qué papel desempeña este trono en tu iglesia, y si buscamos alinear el universo, la iglesia y mi hogar, algunas cosas están desbalanceadas por mi posición en relación con ese trono. Necesito alinearme con la voluntad de ese trono, con la ley, con la persona que está sentada en ese trono. Y entonces mi matrimonio, nuestra iglesia, estarán alineadas a su voluntad. Si no, hermanos, hay iglesias que están bien lejos de eso. Bien lejos de eso. Por eso, los que ya empiezan a entender el gran engaño del internet, empiezan a darse cuenta cómo la gente, vean, voy a usar una descripción, no sé si logran explicarme, pero las personas logran crear un mundo, un universo como una burbuja, donde yo creo mi propia realidad, ¿sí? Abandono mi realidad verdadera y me meto a mi burbuja y ahí estoy creando una fantasía. No soy niña, soy niño y estoy creando una fantasía, en mi mundo virtual, porque no me gusta el mundo real. Es una forma de rebeldía contra Dios, donde yo me meto en la burbuja del adulterio. No me gusta mi realidad con esta mujer con la que me casé, no me gusta este esposo con el que me casé, me meto en mi burbuja. Pero hermanos, esto es crear una realidad paralela que no existe, una realidad virtual que no existe. La persona vive en fantasías, en ilusiones, porque no le gusta el mundo de Dios y vive en el mundo de la ilusión y de pronto, ¡pum!, cáncer, secuestro, accidente, y en ese momento desaparece la burbuja. Y yo tengo una frase que a algunas personas les ha molestado, pero con el propósito de ubicarlo, le doy la mano así. ¿Qué? Bienvenido a la realidad. Es cuando Dios te saca de tu burbuja, de tu mundo de ilusión virtual. Ya vivías en el internet y el internet vivía en ti, ¿no? Y de pronto Dios te tiene que dar una gran dosis de realidad. ¿Para qué? Para que en vida vivas en el mundo donde hay un trono que gobierna. Hasta que Dios nos despierta, como al hijo pródigo. Al hijo pródigo lo despertó, sí, dice, volviendo en sí. Cuando empezaste a desmayada y después tú cachetado bajo lotera, ¿qué? ¿No? Ya no traigan del alcohol, ya volvió en sí, ¿no? Hay que despertarlos. Tú sabes, hermano, que hay gente en tu familia que hay que despertarlos. Ya lo intentaste muchas veces, no quieres salir de su burbuja, hasta que Dios le dice, a un lado, yo lo voy a despertar, ¿no? Y te lleva al mundo real. Por eso, para mucha gente, me voy a desviar tantito, para mucha gente es el escapismo. No les gusta su realidad, no les gusta lo que están viviendo y crean un mundo paralelo. Porque en el fondo no les gusta el mundo donde Dios gobierna. No les gusta someterse a sus leyes. Por eso, en la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis, solamente hay dos tipos de personas. Dice, los creyentes, y vean ustedes qué interesante, a los no creyentes, todo el libro de Apocalipsis le llama los moradores de la tierra. Nada más son dos clases de personas. Los creyentes, que creen con devoción en el Dios eterno, y los moradores de la tierra. Unos
hacen hacen en su vida la ley de Dios, la voluntad de Dios, ¿sí? Y otros la voluntad del mundo, las diversiones del mundo, la ley del mundo. Uno es un verdadero adorador y el otro es adorador de cosas mundanas. Cualquier cosa mundana adora. Se refugia allí. Ese es un mundo virtual. Se une a otros. No, se une a otros y todos gritan así, haciendo ¡gol! Y después de 2 horas, ¡oh! ¿No? Oh, ok, sí, ya, gol, ¿no? Y otros se unen al coro, santo, santo, santo. O sea, hermanos, ¿no? ¡Viva el partido fulano! ¿No? ¡Viva! Y el otro, mejor honrando a Dios. Por eso, aquí la pregunta es, hermanos, ¿cuál es tu relación con ese trono? ¿Cuánta es tu sujeción a ese trono? ¿Cuánto amas a ese trono y a que está sentado ahí? ¿Sí? Se los digo, hermanos, porque mi esposa y yo ya pasamos por un momento. Nuestra hija se murió, se llamaba Damaris. Y ese día que murió nuestra hija, yo estaba dando estudios en una barranca ya de Contreras en la Ciudad de México. Y la primera pregunta que me hice, Señor, a la hora que murió mi hija, yo estaba dando un estudio bíblico. Y después de ahí, hermanos, no volví a hablar. No entiendo, pero mejor espero en ti, si algún día me quieres explicar. Hay momentos, hermano, hay momentos, cáncer, secuestros, asesinatos, violación, cárcel, donde dice qué cochapacha. Dios está al control, hermano. Dios está al control, ¿sí? El Dios soberano tiene su mano en todo. Ten paciencia, lo vas a entender. Así le dijo Dios a Pedro, cuando le dijo, te voy a lavar los pies, dice, no, ¿cómo crees? No, nunca te la hagas. Y le dijo Cristo a él, lo que ahora yo hago, no lo entiendes, mas lo entenderás después, mientras confía en mí. Y aunque no lo crean, es una de las frases que usé con mis hijos mientras eran pequeños, de que a veces los hijos no entienden, y yo me apropié de esa frase, hijo, lo que ahora te mando no lo entiendes, mas lo entenderás después, por favor, mientras confía en mí. Es que papá, mientras confía en mí. Hermanos, por eso, entender ese trono es someterte a la verdadera humildad, sujeción, sumisión, obediencia, devoción, consagración. Él manda y yo obedezco. Y eso es suficiente, hermano. Él manda y yo obedezco, aunque al momento no lo entiendo, mientras confiaré en Él. Pregunta, hermanos, ¿les ofende a ustedes esto? Porque aquí yo sé que varios grupos sociales, tribus urbanas como le llaman, estarían enchiladísimas escuchando esto, ¿no? Enchiladísimos. ¿Qué está diciendo ese viejecillo? Honren ese trono en sus iglesias. Honren ese trono en sus casas. Hablen de ese rey. Que ese trono esté bien establecido en el corazón de tu iglesia y en el corazón de tu casa. Porque ese trono está súper establecido en los cuarteles generales del Dios eterno. Bendito trono. Bendito el que está sentado ahí. Bendito sea para siempre. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos con todo el corazón la dicha tan grande de haber tenido un pequeño momento para poder hacer esta visita guiada
Apocalipsis capítulo 4. Gracias, Señor, por entender un poquito la gloria de tu majestad. Entendemos que esos serían sermones y sermones y no acabaríamos. Pero hoy nos damos una idea de la importancia de la dignidad tuya como rey, que no podemos presentarnos a un culto como si fuéramos a la pulga, a un tianguis, que tenemos que llevar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas limpias, y que corazones limpios viven en cuerpos limpios y bien presentados. Ayúdanos a entender, Padre, que el culto dominical tiene la importancia por tu persona, porque tú desciendes en medio de tu pueblo. Ayúdanos a entender el valor de ese trono en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que en el corazón ese trono y el que está sentado gobiernen también en nuestros corazones. Gracias, Padre, por esta pequeña tiempo de estudio. Gracias, bendito Dios. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Amén.